acuerdo? De modo que un buen signo clínico, ya les digo, a esta edad, 10, 11, 12 años, es simplemente la exploración, la palpación en el vestíbulo entre la pieza 12 y la pieza número 14 o la pieza temporal. De modo que la exploración es importante. Necesitamos ver esa elevación en el vestíbulo, ¿vale? También podría suceder que tengamos esa misma elevación en la zona palatina, lo que significa que está erupcionando por la zona palatina, pero está erupcionando, de modo que puede tener una erupción ectópica, una dirección poco favorable, pero está erupcionando. Después tendríamos que hacer un tratamiento de ortodoncia para la colocación de esa pieza dentro del arco dentario, ¿vale? Ahora, si a los 10, 11, 12 años no encontramos ninguna zona, ningún aumento de volumen, ni por palatino, ni por la zona vestibular, es conveniente entonces hacer algún estudio radiológico para evaluar la posición de los caninos permanentes y decidir si tenemos que hacer alguna intervención temprana para evitar que tengamos entonces este tipo de retenciones. Por supuesto que es importante entonces la anamnesis para averiguar si tenemos antecedentes familiares, además del examen clínico del paciente. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de hacer alguna exploración, la radiografía obligatoria en todo tratamiento ortodóntico, nosotros le pedimos al paciente inmediatamente una radiografía panorámica en todos los casos, ya sea por un paciente de odontología general, simplemente con una exploración, ¿vale? Aunque el paciente parezca un paciente completamente sano, siempre pedimos una radiografía panorámica para poder determinar las piezas que están en evolución, para ver la vía de la evolución, para ver la posición de los gérmenes y determinar si es preciso o no cualquier tipo de intervención de nuestra parte. Ahora, si ya sospechamos de la malposición o de la retención, o tenemos un paciente adulto donde evidentemente tenemos la ausencia de un canino, pues ya tenemos que hacer un tipo de radiografía más específica para poder determinar la posición de las piezas retenidas, para ver la vía de abordaje, si por vestíbulo, si por palatino, y para ver también la dirección de la tracción, porque esto es importante, ¿vale? No se trata solamente del tipo de abordaje, se trata también de los vectores de fuerza que vamos a realizar para favorecer el movimiento de reposicionamiento del canino en el reborde alveolar y en la arcada dentaria. De modo que tenemos una serie de diferentes tipos de radiografías. La mejor, por supuesto, ya nos vamos a las mejores imágenes, al TAC 3D, por ejemplo, donde podemos tener pues una visualización completa de la topografía del paciente, hacer diferentes cortes y por lo tanto nosotros podemos con esas imágenes planificar perfectamente el abordaje del paciente para hacer su control, su colocación, su tracción del canino. Observen, aquí tenemos diferentes tipos de imágenes, la típica radiografía panorámica que nos sirve de orientación inicial, una radiografía oclusal que también se utiliza en diferentes incidencias para ver si está por palatino, si está por el vestíbulo, en fin, hay diferentes angulaciones en las imágenes oclusales para este tipo de localización, o bien ya nos vamos a imágenes más complejas, mejores, con una imagen tridimensional, como son las que ven aquí a la derecha, y donde simplemente, por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí, a la derecha les puedo enseñar un canino que hizo reabsorción del incisivo lateral y del incisivo central, ¿vale? Desgraciadamente esta paciente tenía dos caninos retenidos, el lado del 13 y el 23, y tenía reabsorción de los 4 incisivos. Como ven, hubo un auténtico desastre en esta paciente, que no se detectó tempranamente el problema y no se pudo hacer ninguna intervención temprana para evitar las lesiones irreversibles en los centrales, en los incisivos laterales, en fin. Comprenderán que cualquiera de estas imágenes supera infinitamente las imágenes planas que teníamos con la teleradiografía o con la radiografía panorámica o con la oclusal, porque aquí podemos hacer corte y hacer exploraciones con diferentes angulaciones y detectar todas las lesiones, alteraciones que pueden haber provocado las erupciones ectópicas de los caninos.
Por ejemplo, aquí tienen un acercamiento y observen esta imagen. Esta es una imagen de una colega de Porto, me la cedió para poder enseñarlas en esas charlas, y observen cómo la raíz del incisivo lateral prácticamente está reabsorbida hasta la unión amelocementaria. Prácticamente no queda nada de raíz en el incisivo lateral. El incisivo central, más de la mitad de la raíz está reabsorbida, apenas queda esta parte vestibular, pero por lingual está totalmente reabsorbida. Y observen hasta dónde llega la reabsorción del incisivo lateral de la pieza número 22. Por supuesto, el pronóstico de esta pieza es malísimo, no tenemos muchas alternativas. En este caso se hizo un abordaje de tracción colocando los caninos en posición de lateral para poder hacer luego una recolocación de todas las piezas y hacer una rehabilitación del paciente por la vía protética, con implantes y tal. Pero este es un paciente que estaba en fase de crecimiento, por lo tanto tuvimos que colocar provisionalmente los caninos en medio del reborde para conservar el hueso, ¿verdad? Y luego, en un segundo tiempo, instalarlos, ponerlos en posición de canino para poder hacer la implantología de los incisivos laterales, ¿vale? En fin, esta es una de las cuestiones importantes. Entonces, cuando nosotros hacemos una exploración de un paciente en decisión mixta, es importante que evaluemos la inclinación de los caninos, es importante que localicemos perfectamente la posición de las coronas de los sacos pericoronarios para ver en qué condiciones están y si es necesario hacer una intervención temprana de estas piezas. Como ven, y tal y como lo está planteado aquí abajo, si nosotros hacemos una línea que corresponda al plano biespinal, de espina nasal posterior, espina nasal anterior, y hacemos una angulación con el eje principal de cada canino, cuando estos caninos tienen una angulación mayor de 100 grados, ¿vale? O sea, que estén un poco más horizontales, hay bastante riesgo de impactación de estas piezas, ¿vale? En ese caso, nosotros tendríamos que hacer alguna intervención temprana, por ejemplo, hacer la extracción o los cuartos temporales superiores para favorecer la erupción de los premolares. El hecho de que el premolar, los 14 y 24, de erupcionen ayudan a la recolocación de los gérmenes de los caninos. También es importante que los caninos estén apoyados en la parte distal de las raíces de los incisivos laterales. Utilizan los caninos la pared distal para poder descender en su fase de erupción, y entonces la pared distal del canín del incisivo lateral le sirve como una guía para la erupción, ¿vale? Esta es la etapa, la fase del patito feo. Todos nosotros hemos estudiado esta fase en la universidad, cuando los gérmenes de los caninos comprimen a los incisivos laterales y aparecen los diastemas del grupo anterior, ¿vale? Todos los 4 incisivos están completamente diastemados, con las raíces convergentes y las coronas divergentes, porque hay una compresión de los gérmenes de los caninos a nivel de las raíces de los incisivos laterales, y por eso se llama la etapa del patito feo, ¿vale? Esta etapa del patito feo es fisiológica, no se debe tratar de ninguna manera, porque el hecho de que hagamos cualquier intervención que pueda mover las raíces de los incisivos laterales podría impactar la raíz lateral en contra del saco pericoronario, y ya sabéis que esto significa reabsorción inmediata, porque el saco pericoronario tiene una actividad de reabsorción espectacular. Allí están todos los clastos, están los elementos que son capaces de reabsorber las raíces o el hueso alveolar para que los caninos se erupcionen. De modo que en esta fase del patito feo, en ningún caso hay que hacer cualquier tipo de intervención a nivel de los 4 incisivos para no tener que colocar, por ejemplo, brackets en los incisivos laterales, porque eso sería un auténtico drama para la integridad de las raíces de los incisivos laterales. En todo caso, podríamos hacer la extracción de los cuartos temporales en forma temprana para favorecer la erupción de los cuartos 14 y 24, y de esa manera liberar un poco el apiñamiento intraóseo fisiológico que permita un reposicionamiento de los caninos. Como ven, en este caso, en esta radiografía que tengo aquí,
A continuación les enseño el cambio de dirección que ha habido en los caninos. En este caso se hizo una extracción temprana del canino temporal, vuelvo atrás para que veáis. En este caso se hizo la extracción de los caninos temporales solamente, y luego pues cambió la vía de erupción de los caninos permanentes, y dejamos ya que fuesen erupcionando las piezas, porque ya no teníamos ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de la retención y de la integridad de los ápices de los incisivos laterales, y en la medida que estas piezas erupcionan, se comienzan a cerrar en forma espontánea los diastemas que teníamos en la fase de dentición mixta temprana, ¿vale? La fase del patito feo se resuelve en forma espontánea por la erupción de los caninos, que va cerrando los diastemas de los 4 incisivos. Se van primero paralelizando las raíces y finalmente las raíces de los incisivos laterales se abren, adquieren una divergencia, ¿vale? Para tomar la inclinación final que van a tener los centrales y los laterales. Ya sabéis que los incisivos centrales, los incisivos laterales tienen una inclinación distal, las raíces de las piezas tienen una inclinación distal que se manifiesta después de la erupción de los caninos permanentes. De modo que un poco después de esta pequeña introducción, por supuesto, tendríamos que hablar mucho sobre el tema del diagnóstico, tendríamos que hablar mucho sobre las imágenes radiológicas. Hay una serie de técnicas para poder determinar la dirección de la erupción de los caninos, pero en estas charlas de una hora no nos da tiempo como para hacer el abordaje de ese tipo de situaciones. De modo que vamos a ver un caso clínico, vamos a ver la tracción en sí mismo, y dejaremos para otra charla, si deseáis, un día podemos hablar sobre el tema de diagnóstico o de las técnicas radiológicas que hay pertinentes para poder definir el posicionamiento de cada una de las piezas de los caninos en su vía de erupción, ¿vale? Por lo pronto, le voy a presentar un caso y como siempre les traigo casos muy antiguos, ¿vale? Fijaros que este es un caso de, yo que sé, 22 años solamente, ¿vale? Una paciente que viene a nuestra consulta. El motivo de la consulta era la presencia de una raíz temporal. 24 años tenía nuestra paciente. En realidad el motivo de la consulta no era el canino retenido, sino que tenía un resto de raíz de una pieza temporal y ella pensaba que era un problema de caries de sus piezas permanentes. Entonces, ahí tenemos el resto radicular de la pieza número 53, ¿vale? El canino temporal del lado derecho, quedaba solamente ese resto radicular y se habían cerrado completamente los espacios. El incisivo lateral está en mordida cruzada con el canino inferior. Había una serie de pequeños trastornos locales a nivel de la oclusión por esa ausencia del canino permanente. Tenemos una sobremordida, tenemos un desvío de la línea media importante entre la línea media dentaria superior y la línea media dentaria inferior. Del lado izquierdo tenemos una clase 1 molar, una clase 1 canina, y del lado derecho también tenemos una clase 1 molar. Tenemos una arcada superior en forma triangular, le falta un desarrollo transversal importante al maxilar superior y tenemos un aumento de volumen en la mucosa palatina por detrás del incisivo central y del incisivo lateral. Obviamente, allí está localizado el canino retenido en un paciente de 24 años. En la arcada inferior tenemos un apiñamiento moderado. Y entonces hicimos nuestro protocolo de diagnóstico, como siempre. En primer lugar, nos encontramos con una boca con un buen estado general, una ausencia del canino de la pieza 9-13, un apiñamiento dentario superior e inferior moderado, un aumento del overbite, ¿vale? Y aquí tenemos su radiografía panorámica. Como podéis observar, además del canino retenido, teníamos unos terceros molares inferiores bastante comprometidos, principalmente la pieza número 48. Esta es una situación bastante crítica para la integridad de la pieza número 47. De modo que hay que hacer la extracción de los 8 y hay que hacer la tracción del canino.
Otra forma de hablar de la viabilidad de este canino, de la tracción del canino, en realidad todas las piezas se podrían traccionar, incluso las piezas que están completamente horizontales. Lo que pasa es que hablamos de la viabilidad del tratamiento cuando estamos hablando de un tiempo relativamente corto de la tracción, ¿vale? Si nosotros nos planteamos una tracción de un canino horizontal, pues nos puede llevar un tiempo extremadamente largo en la tracción. Estamos hablando a lo mejor de 3, 4, 5 años para poder hacer la tracción de un canino y colocarlo en boca, ¿vale? Entonces resulta poco viable cuando un canino está muy horizontal. Entonces, para poder hablar de la viabilidad, nosotros planteamos la cuestión de la siguiente manera. Supongamos que tengo aquí una línea que es el plano cruzal, ¿vale? Y el eje del incisivo principal del canino en relación con ese plano cruzal. Si la angulación que tenemos en este caso es de 45 grados, ya lo consideramos viable, es decir, la tracción de ese canino nos va a llevar un tiempo relativamente breve que hace viable la posibilidad de la tracción. Si ese canino está en un ángulo más cerrado con el plano cruzal, pues ya tenemos que pensar que el tiempo de trabajo va a ser mucho más prolongado y no sé si va a ser viable desde el punto de vista de la gestión del tiempo, del trabajo, del coste del tratamiento, si va a ser viable la atracción del canino.